Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por su tiempo. Esta es la segunda edición de Diálogos de Luz en la Red. Yo soy Rocío García Alonso y llevo la comunicación de la Asociación de Autores de Iluminación. Y además de agradecerles por su tiempo, les quería dar un par de instrucciones breves antes de comenzar. Los que están en Zoom, por favor, desconecten todo el tiempo su audio y vídeo para que no interfiera con la red. Y al final tendremos 15 minutos para preguntas y respuestas. Lo único que tienen que hacer es dar clic en la opción de participantes y luego en levantar la mano. Y así iremos de orden para las preguntas. Y le doy la palabra a nuestro moderador Tano para comenzar los diálogos. Hola Tano. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Espero que estéis bien vosotros y todos los vuestros. Esta es la segunda edición de los Diálogos de la Luz, que ha empezado como una iniciativa en confinamiento, pero que, dada la magnífica acogida, esperemos que continúe después. Me gustaría aprovechar, ahora que casi me han dejado solo, para señalar que todas las actividades de la AI son posibles gracias al enorme trabajo de la Junta Directiva y del equipo de la asociación, para quien quiero pediros un aplauso virtual. Pero también recordaros a los socios, porque he estado en esa primera línea, que idear y organizar actividades es un trabajo muy cansado y que solo con vuestro apoyo e implicación directas será posible el futuro de la AI. Naturalmente, quiero agradecer a nuestros sponsors su apoyo decidido. Gracias de veras. Y ahora sí, damos la bienvenida a nuestros invitados de hoy, Dino y Freddy. Hola Freddy. Hola Freddy. Hola a todos. Hola a todos, pues aquí estamos esperando la entrevista. Hola Dino. Hola. Bueno, el formato de hoy es un poco diferente del habitual. Lo voy a llamar un formato 2+1A, porque tenemos dos invitados presentes, Dino Ibáñez y Freddy Guirlache, y un tercer invitado ausente, José Luis Tamayo, que debería ser el protagonista, pero no ha sido posible su presencia. Pero estoy seguro que hoy aquí va a ser más citado que Unamuno. Os presento a nuestros invitados de hoy, que sobre todo para los jóvenes y para los amigos que son de fuera, quizás no sean tan familiares. Empezó por Freddy. Freddy llegó a España en 1980 a trabajar con María de Ávila, con una magnífica carta de presentación de haber trabajado con Maurice Bellard en Francia, e inmediatamente fue nombrado iluminador y director técnico de los ballets nacionales. Después ha sido iluminador de referencia durante muchísimos años de todo tipo de espectáculos y pasó a formar parte del equipo de José Luis Tamayo en el Teatro Real durante toda la Reforma. Después ha sido asesor técnico tanto de empresas como independiente y hoy es responsable de Gala Europa, el fabricante de los famosos sistemas Spiral Leaf que casi todos conoceréis. Eso es lo que dice su currículum y los papeles, pero yo quiero que no se olvide que una buena parte de la danza que vimos en los 80 y en los 90 y que aún vemos hoy es fruto de su mirada. Y no solo la danza. Aún recuerdo como iniciática unas luces suyas de un espectacular Lulú dirigida por José Carlos Plaza en el Teatro de la Zarzuela, que no tenía nada que envidiar a los musicales de hoy. Nada. Dino dice de sí mismo que empezó de aprendiz de arquitecto e hizo incursiones en el diseño industrial hasta que en 1976 se tropezó con Yoglas, donde desarrolló un fructífero trabajo técnico, estético y quizás bastantes cosas más. Después ha combinado su trabajo como director técnico, fue el primer director técnico del Centro Dramático de la Generalitat de Cataluña y con diseño de escenografías para innumerables compañías. Como consultor escénico, que es el trabajo que últimamente ha sido más intenso, ha trabajado en equipamientos de más de 20 teatros.
pero igualmente que eso dicen los papeles, pero a mí me gustaría destacar que muchos de sus trabajos tienen una singularidad muy poco frecuente, que es incorporar en una unidad escenografía, concepción técnica e incluso la iluminación, como un todo unido, inseparable. Es un concepto de plástica escénica muy actual. Lo que pasa es que él lo hacía hace 30 años. Recuerdo la creación de la caja de luz en los espectáculos de Joglars en lugar de la cámara negra como una abstracción del lugar para desarrollar un espectáculo que para mí fue toda una revelación. Y ahora sí, ya empezamos de verdad. Pero antes de empezar a hablar del tema que más o menos nos ocupa, que son los equipamientos, los edificios, en fin, estas cosas más técnicas, no me gustaría olvidar su trabajo como diseñadores y preguntarles a los dos cuál es su visión del papel de la iluminación en el espectáculo y si perciben hoy un cambio en el lenguaje, aparte de las innovaciones técnicas, respecto a cuando estaban más activos hace 30 años o hace 20, si notan una diferencia en la manera de iluminar. Freddy, por ejemplo. Bueno, yo, como dijiste, yo vine aquí en los años 80 y en esta época la iluminación era casi inexistente. O sea, no había ni focos, había los Kremer solamente, prácticamente solamente los Kremer. Y evidentemente esto ha evolucionado de una manera realmente increíble. Yo creo que a los 10 años ya, en España, ya en los años 90 ya, España ya era bastante más cerca de lo que se veía al extranjero. Y sobre el cambio en la luz, en lo que es, cuando vas a ver un espectáculo ahora, ¿te reconoces en él o es una manera completamente diferente de iluminar? No es nada diferente en absoluto. Y yo francamente creo que en España hay una calidad muy alta en la iluminación en regla general de casi todos los espectáculos, incluso diría. Hay algunos mejores que otros y sobre todo hay unos que tienen mucho más medios que otros, pero ahora se nota que hay que la gente se preocupa por la iluminación y se preocupa mucho incluso. Y te diría incluso más que en algunos países nórdicos. Dino, ¿cómo ves la luz? ¿Cómo la veías y cómo la ves? No, yo veo que el proceso de evolución se ha ido haciendo, que los técnicos cada vez están más preparados, que los iluminadores saben más, que como dice Freddy, nuestros iluminadores no tienen muchísimo ni poco que envidiar de iluminadores incluso ingleses o franceses o alemanes. Sí ha ido desapareciendo el concepto de compañías de teatro y esto también han ido apareciendo los teatros públicos más protegidos por las administraciones, generando lugares de trabajo y se han aparecido escuelas de formación, ¿no? Y todo esto se nota, ¿no? Ahora veremos lo que pasará con la crisis en la que entramos, pero a pesar de los recortes de la última crisis anterior, más o menos, sobre todo el técnico de luces y sobre todo ya también luego el técnico de sonido, ¿no? Pero y la maquinaria, todo en general ha ido evolucionando, ¿no? Y los precios de los materiales, conforme avanzan la informática, la electrónica, y conforme se fabrica más, han ido bajando, la gente ha tenido más acceso a mejores materiales. Es brutal, la evolución tecnológica es muy, muy rápida. Y creo que hay muchos iluminadores muy buenos, sí, sí. Bien, vamos ya al meollo de nuestro asunto. Cuando entramos por primera vez a un teatro por el fondo del escenario y miramos para arriba,
Nos acercamos a la corbata, miramos la sala, siempre hay una pequeña pausa y un pensamiento de decir, sí, esto es un teatro, vamos a trabajar bien, o ¿quién no habrá pensado esto? Y eso nos condiciona absolutamente en lo que va a pasar en ese lugar, tanto en el escenario como en la sala, tanto nuestras dificultades como la percepción de lo que el público va a tener, si la sala es confortable, si es teatral, eso que decimos una sala teatral. Quería preguntaros, en el proceso de construcción de un teatro participa mucha gente. En ese cometido de pensar, diseñar, construir, equipar, hay asesores y consultores escénicos, hay empresas, hay arquitectos, hay ingenierías, hay un montón de actores en el asunto. Quería pediros que me dijerais cómo veis el papel de cada uno de estos personajes, especialmente del consultor escénico, que es lo que más se nos acerca. ¿Cómo funciona en España, sobre todo para Freddy y el resto del mundo, esa, digamos, esa estructura o esos diferentes cometidos en el diseño de un nuevo equipamiento? Dino mismo. ¿Es que empiece yo? Sí. Bueno, nosotros, como toda nuestra historia, igual que Freddy, empieza en los años 80, cuando unos por unos caminos, otros por otros, estamos dándonos cuenta de la realidad de los teatros españoles. Es que el franquismo ha dejado los teatros sin evolución durante todos los 30 años del franquismo. Entonces, ir hasta llegar a la democracia, y se empiezan a preocupar de de mejorar los teatros. Y allí entra Tamayo, luego tú de la mano de él también, en proyectos importantes. Nosotros en Cataluña también, yo pretendo abanderar un movimiento dentro del mundo del teatro, de las compañías de teatro catalán, que consiga que, si nuestro teatro es importante y muy mencionado en Europa, ¿por qué nuestros teatros son tan malos, ¿no? Y hemos viajado, hemos conocido teatros en Francia, sobre todo en Francia también, ya te digo, en Alemania, y pretendemos arreglar nuestros teatros, y ahí empezamos. Y como nos encontramos a menudo que un arquitecto nos pide consejo y luego no sabemos si nos hace caso o no, al final empezamos a dibujar este oficio. Me acuerdo en reunirme con Tamayo en mediados de los 80 en Barcelona y decir, oye, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? Trabajaremos con planos AutoCAD. Tamayo decía, no, yo tengo una cuartilla DIN A4, solo pongo las 4 cosas, ¿no? Tamayo metía la frontera muy importante entre el telón de boca y el interior del escenario y la sala. Y le decía, no, también la sala es nuestra, porque no es solo porque tengamos la cabina y los lugares de colgar los focos en la sala, es que el teatro es global y el escenario. Entonces, definíamos que nuestro trabajo consiste desde el inicio en definir la filosofía de trabajo en aquel lugar, ¿no? Son los teatros los lugares donde la gente de teatro vamos a pasar el 80% de nuestras vidas, ¿no? Y tiene que ser un lugar que nos ayude a ser felices trabajando y que no nos sea un incordio, ¿no? Conocí a Freddy trabajando en el proyecto El Real, estuvieron varios años, hicieron aquella maravilla de proyecto, ¿no? A mí me impresionaba ver sus proyectos, como tenía la sensación de ir a ver un portaaviones norteamericano perfecto de tecnología, como bien resuelto todos los detalles, ¿no? Yo pensaba, nunca llegaremos a esto. De hecho, nosotros desde Cataluña siempre hemos estado a un nivel muy diferente por los presupuestos y por los proyectos que teníamos, ¿no? Sé que hemos hablado a menudo de esto. ¿Cómo podríamos, como tú bien defines, Tano, nuestro trabajo está a caballo entre el oficio del teatro y el edificio del teatro, ¿no? Nosotros tenemos el inconveniente que la gente de teatro nos toma por ingenieros y los auténticos ingenieros nos toman por teatreros. Entonces siempre tenemos esta cosa esquizofrénica de qué somos exactamente, ¿no? Pero sin duda representamos la dignidad del oficio del teatro en cuanto a ser el propietario del proyecto, el propietario ideológico, ¿no? Pero Tamayo llegaba a momentos que decía, pero coño, en la dirección de obra a menudo estoy
en una discusión kafkiana en que el único que quiere hacer un teatro soy yo, porque el constructor quiere ganar dinero, el arquitecto quiere hacer el vestíbulo y el político de turno lo único que quiere es inaugurar. Y a nadie le importa si aquello finalmente si va a funcionar o no. Y yo quiero que funcione, ¿no? Esta cosa ha sido un poco dura, ha sido muy duro. Y más duro es ver que estamos llegando a un momento donde, de nuevo, ignoran nuestro oficio. Se atreven a hacer el proyecto sin consultor escénico, incluso sin consultor acústico, que era otra cosa importante de las 3 firmas. Un buen arquitecto para que sea un buen edificio, un buen consultor acústico para que suene bien y un buen consultor escénico para asegurar que va a funcionar, ¿no? Pero sin duda, Freddy es el que más experiencia tiene, sobre todo a nivel europeo, de qué significa este oficio en los distintos países. ¿No, Freddy? Sí, bueno, en Alemania, por ejemplo, de todos modos hay que tener en cuenta una cosa, que también el trabajo del consultor está también directamente ligada a la manera de trabajar de cada país. Por ejemplo, en Alemania tienen muchísimo teatro de repertorio. En este caso, quiere decir que tiene una función todos los días, pero alternan la función. O sea, por la mañana pueden tener una ópera en los teatros grandes y al día siguiente pueden tener un ballet y al día siguiente otro ballet y luego otra vez ópera, porque ya sabes que los cantantes cantan solamente una de cada 3 días seguidos. Y entonces en Alemania te encuentras con muchísimos teatros de repertorio. Yo creo que la gran mayoría, que esto les obliga a un sistema que no me gusta, de tener las posiciones de las barras de luces prácticamente fijas. En todo caso tiene estos puentes bastante grandes que hay cada X metro, y normalmente el escenógrafo ahí va y tiene que arreglarse para poner la escenografía entre las luces. En Rusia es un poco parecido también. Y luego los países del este, República Checa, Polonia, estos están muy detrás. De hecho, cuando voy a Polonia ahora me recuerda casi los años 90 en España, cuando se empezó a renovar todo esto. En Polonia, por ejemplo, los consultores son, como en esta época, las empresas de equipamiento escénico que lo hacen gratuitamente para el arquitecto y así pueden meter sus especificaciones en él. Pero para volver a los consultores, en Alemania, por ejemplo, hay bastantes y son todas oficinas muy grandes, pero son ingenierías. Ahí el consultor es responsable de todo. Y él tiene que garantizar y firmar todo lo que él diseña. Y naturalmente son proyectos mucho más grandes y mucho más caros también. Eso es la manera de trabajar en Alemania, y de hecho los alemanes trabajan mucho en otros países. En todos los países del este suelen trabajar mucho, porque en Rusia tampoco hay consultores realmente. Ahora tenemos los ingleses, por ejemplo, Theatre Projects o Theatre Plan. Esos también son oficinas grandes. He nombrado las dos principales, Charcoal Blue, que es otra oficina muy grande. Son oficinas muy grandes, pero son más en el espíritu de lo que tú decías antes, Dino. O sea, son más gente que diseñan el teatro, pero no se meten tanto dentro de la mecánica de cómo se tiene que construir una carga. Ellos dicen, una plataforma tiene que hacer esto en este tiempo, tiene que hacer estas paradas, etc. Y muchas veces no especifican ni si se eleva con spiralift, con cadena, con cable, etcétera, etcétera. Y es mucho texto y bastante menos dibujos. Yo en los planos de Theatre Projects, por ejemplo, yo nunca he visto las bandejas dibujadas. No sé, quizás lo habrán hecho en algún sitio. Porque también en España los arquitectos normalmente trabajan solos. El arquitecto en España es el padre de todo el edificio, incluido su contenido. En Francia, Alemania, Bélgica, Inglaterra, y todo esto es Holanda. Esto no es así. Ahí el arquitecto, él hace el envoltorio, él es un artista,
y hay detrás de él una gran empresa de ingeniería, como las hay en España, como IDOM, por ejemplo, un tipo de IDOM. Y son las grandes empresas de ingeniería que hacen el aire acondicionado, que diseñan las bandejas, etcétera, etcétera, con la participación de los consultores, bien, por supuesto. Claro, para nosotros, recuerdo muchas veces contigo también cuando nos encontramos con que determinados accidentes que podían venir por culpa de decisiones nuestras, ¿dónde estaba la compañía de seguros que pudiera asegurar nuestra responsabilidad civil? Porque los arquitectos e ingenieros tienen detrás colegios profesionales en los que aseguradoras hacen un pack económico para todos, saben que no todos van a tener accidentes y encima cuando alguien tiene un accidente procuran encontrar el error para no tener que pagar, ¿no? Pero en principio no hay problema, el arquitecto o el ingeniero no va a la cárcel, aunque haya habido muertos, porque está la aseguradora que paga la... Sí, y ahí quería hacer un inciso. En Alemania, por ejemplo, tienen el TÜV, que es un organismo controlador, que él tiene que firmar que la instalación está correcta y que es correcta con las normas establecidas, que también eso es otra ventaja. En Alemania las normas están muy escritas desde mucho tiempo. Sin embargo, aquí empezamos solamente a crear esta norma europea que todavía, yo empecé con esto, no recuerdo en qué año, pero en el año 93, quizás 92, y todavía no está de vigor en ningún país. Pero ellos, de hecho, las aseguradoras no van a asegurar un teatro si no tienen el sello del TÜV. Y el TÜV hace una revisión cada año de los teatros. Entonces esto, una vez que lo ha firmado el TÜV, tú ya... Claro, no es solo que el teatro no se encienda, es que funcionen bien todos los engranajes de todos los motores, que el estado de los cables, de las poleas... Los sistemas de control, el CI 3, sí, por ejemplo. los magnetotérmicos de las instalaciones eléctricas. De todas maneras, yo lo que he apreciado es que hubo un gran avance en los 90, con los grandes proyectos, el Real, el Teatro Nacional, el Liceo, etcétera, donde en todos ellos había un consultor. Parecía, o la sensación que daba, era que era ya una figura que iba a estar para siempre en la construcción de los teatros españoles, y en los proyectos que veo últimamente empiezo a ver que ha habido como una especie de bache donde esa figura ha desaparecido y vuelve a haber muchísimos proyectos donde están arquitectos solos, a veces conscientes de que están solos, otras veces inconscientes de estarlo, y vuelve a aparecer licitaciones donde no hay consultores, y me da la sensación como una vuelta atrás y como si hubiéramos retrocedido 20 años a partir de la crisis pasada. Sí. Esperemos esta, no sé qué pasará. Quería de todas maneras, antes de pasar a la siguiente pregunta, porque no lo había recordado y me ha venido a la cabeza con vuestras palabras, recordar a Francisco Fontanals, que aunque no era un consultor, su participación y casi su mecenazgo de todos nosotros como consultores fue fundamental en abrirnos ese mundo, en llevarnos a Inglaterra a ver teatros, en convencernos de que había efectivamente que participar en la construcción del teatro, él con su manera decidida de hacerlo, pero que nos apoyó un montón a nosotros en el Teatro Central, a Juan y a mí en el Teatro Central de Sevilla, y seguro que a todos vosotros en cualquier proyecto. Sí. No quería Tamayo fue nuestro padre y Fontanals nuestro abuelo, ¿no? Absolutamente. Sí. Absolutamente. Vale, una de las decisiones que más afectan cuando se diseña un teatro al futuro de lo que se puede iluminar en ese teatro es dónde podemos poner los focos. Esa es una decisión netamente del consultor. Es decir, si ponemos puentes fijos, barras de luces determinadas en determinados sitios, si se puede cambiar todo de sitio, si se alimenta por enrolladores y se pueden mover las barras o no, si solo hay un puente de sala frontal y ya está, o tenemos 37 posiciones. O sea, eso va a limitar para siempre qué se va a poder hacer en ese teatro. Seguramente el que llega al teatro para trabajar no es consciente
de que alguien ha pensado o no lo ha pensado, que ese será el problema, dónde va a poder iluminar. ¿Cómo veis, aparte de lo que has dicho ya, Freddy, de lo que pasa en los teatros de repertorio, que es un condicionante, cómo veis este asunto? Bueno, como buen alumno de Tamayo, naturalmente, a mí me parece obvio que un teatro tiene que tener una barra cada X y que los focos hay que ponerle donde deben de ir. Es decir, que yo los puentes de luces, ni el primer puente, a mí me parece totalmente inútil, a mí personalmente. Y yo todos los proyectos en los cuales he participado, siempre he rehusado de los puentes y de las posiciones fijas. Bueno, te refieres a los puentes de luz del escenario. Sí, del escenario. Bueno, en la sala, naturalmente, allí pues hay que poner los puentes y ahí muchas veces, en mi caso, por ejemplo, en dos teatros en concreto, el Euskalduna y el otro en el Baluarte, tuve peleas muy gordas con los arquitectos porque no hay manera que entienden que el puente de luces es una cosa fundamental en un teatro. Y Sí, no solamente con el arquitecto, también a veces con el acústico, ¿no? Porque el acústico no quiere que le pegues estos cortes en el techo de la sala. Sí, y por ejemplo en Pamplona se pusieron se podía tapar los puentes de luces. Ya estaba bastante mal, tenía un acceso tremendo. Además se podía tapar. Y cuando vino el arquitecto, yo le digo, era Pachi Mangado, el arquitecto. Le digo, Pachi, es que estos puentes estarán siempre abiertos. Estos huecos estarán siempre abiertos. Y el único día que estarán cerrados es para cuando van a hacer la foto. Y me dice, con esto me vale. Y la verdad es que yo creo que la gente no es consciente de la auténtica batalla campal que supone el diseño de un techo de una sala moderna. Aparece el aire acondicionado diciendo que tiene que impulsar y que tiene que pasar unos conductos de 1 metro de tamaño. Aparece el acústico diciendo no me hagas agujeros y ponme la inclinación así. Aparece el arquitecto con su concepto volumétrico de la sala. Nosotros supone una auténtica lucha de titanes para conseguir poner un puente. Si ya pides poner 2, directamente puedes ser asesinado. Y si todavía pides poner 3 o más posiciones, eres directamente un delincuente. Pero efectivamente esa guerra, que es fundamental, creo que hay que ganarla, porque ya no solo son las luces, ya empezamos a pensar dónde poner los proyectores de vídeo, que ya no es el típico proyector puesto delante en el palco de entresuelo para hacer cine. Ahora el proyector de vídeo también empieza a ser un elemento que tenemos que poder colgar en muchos más sitios. Entonces sí, es fundamental. El escenario creo que lo tenemos más o menos ganado. Luego cada uno del escenario pone su concepto de si barra fija, barra móvil. Pero la sala sigue siendo una batalla campal. Sí, y por volver a eso, es que para mí la posición de la luz de la sala es realmente fundamental. Es fundamental de tener una buena posición. Y yo muchas veces cuando he estado en los teatros, digo, oh, qué buena posición hay aquí. Es que te extraña ya. Bueno, pasamos al siguiente asunto, la revolución que tenemos delante con los LED y todos los equipos que ya llevan la regulación incorporada, los móviles, etcétera, que cambian por completo el concepto tradicional que hemos tenido toda la vida de un circuito, un dimmer, con patch o sin patch, lo teníamos todo clarísimo, éramos felices, sabíamos hacer los teatros y de repente se ha cambiado todo. Ya no hay sala de dimmer, o si la hay, ya el dimmer puede estar en cualquier sitio, podemos distribuir la energía o concentrarla, hay que montar redes por todas partes. ¿Cómo veis esta nueva panorama de nueva tecnología? ¿Creéis que hay que mantener el concepto tradicional de circuito, etcétera, o trabajar con otras ideas nuevas? Freddy mismo. Bueno, en mi opinión, el dimmer va a desaparecer y tiene que desaparecer del concepto que tenemos nosotros, que es una gran sala donde están todos los dimmer con patch o sin patch y todo esto.
Yo creo que parece evidente que la luz incandescente va a desaparecer y acabará desapareciendo. Como cual, si hacer un teatro ahora con este concepto, a mí me parece un error. Yo creo que ahora incluso se puede encontrar hasta dimmer individuales de un circuito. Entonces, yo haría una instalación con distribución de electricidad, con sus circuitos también, que necesitamos también, porque hay que poder apagar los focos, aunque ya se pueden apagar ya por wifi, muchos. Y los dimmer, pues poner los dimmer donde hacen falta. Serían tomas de 32 amperios, en todos los sitios estratégicos, galerías, que sea posible de poner una barra, que se pueda poner un dimmer o dos canales de dimmer que ya se encuentran en el mercado. Esto sería, si debería ser un teatro hoy, lo haría así. Sí, pero yo creo que pasaremos bastante tiempo mixtos, ¿no? O sea que, sí. Porque además no es que hayamos ido de la incandescencia al LED, es que el LED creo que es algo intermedio con algo que va a venir más, ¿no? Estamos llegando al láser, el LED consume bastantes chips para dar los colores. A un iluminador le cuesta, aunque ya puedes dar incluso el color de Lee o de cualquier gelatina por dentro por el ordenador, lo que también cambiará muchísimo más respecto a lo que hacíamos son los universos de MX, ¿no? Porque antes nosotros llegábamos, como gran novedad, trabajábamos con 2 universos y teníamos un patch de DMX abajo, ¿no? Y ahora estamos a muchísimas decenas de universos y el sistema de patch y trabajaremos sin duda, hay que diseñar con un cable de fibra óptica importante por donde pasen todos los universos para ir distribuyendo en galerías, en el peine, en la sala. Es complicado decir cómo tenemos que hacer ahora. Si ahora ya no, yo ya hace más de 5 años que no hago proyectos, ¿no? Tampoco hice nunca los proyectos de iluminación, los hacía Lluís Cusó, que está de director técnico del Teatro Nacional. Y luego que los ingenieros eléctricos, la gran complicación que hemos estado nosotros en España respecto a eso que decías, Freddy, nos costó varios años conseguir que los proyectos los hacíamos con ingenierías de nuestra confianza. Y llegábamos a hacer el proyecto muy bien hecho, pero era proyecto. Y cualquier proyecto se puede ir a la mierda dirigiéndolo mal. Y a veces un mal proyecto se puede arreglar dirigiéndolo bien, ¿eh? Entonces, teníamos un buen proyecto y si el ingeniero que se cuidaba de la electricidad de todo el edificio no entendía, por ejemplo, que nuestra toma de tierra para evitar ruidos en el sonido nunca se cerraba en bucles y que teníamos que tener piquetas, bueno, ahí teníamos que poner un puente para pasar la revisión y luego quitarlo, ¿no? Y luego que nuestra corriente para el sonido y el vídeo tenía que ser única y descubrimos que no teníamos que poner enchufes Schuko porque si no usábamos una cosa que eran unos que se llaman PowerCon y los técnicos de sonido, tanto si era una cámara de vídeo como si fuera un altavoz, lo que fuera, enchufaban con aquellos para tener la seguridad que su corriente, y filtramos la corriente de audio y vídeo para que nunca los armónicos, lo que fuera, cualquier porquería que había en la corriente de frecuencias se metiera en el sonido, ¿no? Para evitar los parásitos. Ahora me costaría tomar una decisión de cómo tenemos que hacer el proyecto eléctrico de iluminación, el ILI que decíamos, ¿no? Las instalaciones de iluminación. El equipamiento se compra o el que sea, ¿no? Yo creo que hemos de pasar por una temporada en que va a ser mixto, que usaremos menos circuitos de los que usábamos antes, pero seguirán teniendo que ser de 16 amperios, porque si queremos bajarlos a 10 amperios nos puede tener un error esta pequeña línea y tener 10 focos que se apagan. Cualquier foco que se encienda tiene que ir a parar a un dimmer individual, como dice. Estos dimmers que pueden ser dimmer o on-off, que yo les doy corriente simplemente desde la mesa y yo controlo desde la red de DMX, controlo desde la mesa cada uno de los focos, sea de LED o sea incandescente, ¿no? Yo creo,
yo creo que pasaremos, como dice Dino, un tiempo mixto, bastante tiempo, donde convivirán circuitos, dimmer, no dimmer, etcétera, y me parece que lo más importante quizás debería ser no perder nuestros dos mantras, ¿no? Selectividad y control. O sea, mantenerlo constantemente, porque hay posibilidad de hacer muchos tipos de distribución eléctrica siempre y cuando seamos capaces de que cada vez que un foco nos salte no nos tire 25 focos. Puede ser con circuitos centralizados o con circuitos distribuidos, siempre y cuando seamos capaces de rearmar a distancia y tener control sobre eso, que no estén en sitios inaccesibles. Y habrá una transición muy larga, y además probablemente la solución no sea la misma para todo tipo de teatro. No es lo mismo un teatro que es receptor de compañías que traen material, que tienes que darle unas infraestructuras de un tipo, que un teatro que todo el material es suyo y por tanto puede permitirse un tipo de instalación diferente y un conocimiento de la instalación que a una compañía de fuera no le puedes pedir que lo tenga. Entonces, si no olvidamos esas dos conceptos de tener selectividad y tener control sobre lo que está pasando en la corriente, yo creo que podremos convivir y iremos haciendo una transición. Y efectivamente las redes, por suerte, y eso sí que estoy muy orgulloso, nunca pensamos en redes de MX en el sentido de una red por la que va de MX, sino un cable por el que mandaremos aquella señal que en su momento sea. Sí. Y ese concepto de cables de distribución, no de redes que ya distribuyen algo, sino transportadores de lo que venga, ha permitido que muchos teatros que no tenían ni 1, ni 2, ni 5, ni 7 universos, tenían muchos cables puestos, hayan podido adaptarse bastante bien a la novedad. Ahora, efectivamente, donde en aquel momento parecía que estábamos borrachos porque poníamos una caja con 4 DMX, hoy se tronchan de risa. Pero bueno, a pesar de todo, creo que, bueno, que funciona. Sí, y quería añadir una cosa. Ya están apareciendo en el mercado una especie de sustituto de la lámpara halógena, sí, a LED. O sea, nos va a pasar un poquito cuando cambiamos las lámparas episcópicas por las lámparas halógenos de los Kremer. Exactamente. Y yo creo que esto también va a ser parte de este intermedio y donde seguiremos utilizando gelatinas también. Porque yo creo que la gelatina todavía no está muerta, ¿eh? Le queda todavía mucho. Bueno, yo ahí creo que tenemos un problema y retomo una de las preguntas primeras. Yo sí que noto un cambio importante en el diseño de iluminación, especialmente, ahora que Freddy lo dice, en el color. Antes nos podíamos pelear por si yo pongo doble 201 o no, yo pongo solo simple o pongo 3 202, pero tú no los pones. Y ahora veo que la sutileza del color, ese pequeñísimo matiz, en general, obviamente hay quien la sigue dominando absolutamente, pero en general, sobre todo en los proyectos más jóvenes, no existe. El LED hace que sea un azul, como mucho es azul claro, pero esa finura y sobre todo en el ballet americano de los miles de azules que matizaban, incluso convencían a los fabricantes para que les hiciera su propio azul. Yo creo que en eso la percepción del color sí que está cambiando con los ojos de la gente joven, acostumbrada probablemente con los focos LED que tienen un color muy saturado y probablemente también con los móviles y todo este mundo que nos rodea que es diferente. Ahí yo sí que percibo un cambio de sensibilidad relativamente importante. Sí, sí, pero a esto hay una cosa que también hay que tener en cuenta. Yo creo que también la estética, incluso el espectador, ha ido adaptándose también a esto. Seguro. O sea, no es que trabajen para un espectador que no existe, trabajan para el espectador que existe, pero yo, desde lejos, pues percibo una falta de matices que antes era casi el centro de nuestro discurso cuando hablabas especialmente de danza, ¿no? Era como, pero bueno, incluso de un ambiente de teatro. Bueno, vamos a esbozar un tema que no sé hasta dónde nos dará, que no es pequeño, que seguramente dará para alguna otra conversación de este mismo formato, y es ¿cuál es vuestra visión del papel del director técnico? Si Tamayo está por ahí y quiere contestar, también puede incorporarse a la conversación. ¿Qué
¿qué es un director técnico? Es un súper técnico que tiene que saber de todo, el que más sabe de luz, el que más sabe de sonido, el que más sabe de maquinaria. Tiene que ser alguien que no hace falta que sepa tanto de todo eso, pero que sea un buen organizador de equipos y de recursos. Tiene que ser un ingeniero, que parece que ahora es la nueva moda, un ingeniero, un experto en legislación y en prevención de riesgos, que solo lleva boletines y normativas. Su trabajo es, obviamente, organizar el equipo técnico, pero ¿él es parte del equipo técnico o él es parte del equipo artístico? ¿Dónde está su cabeza? Vosotros que habéis sido directores técnicos de dos super instituciones, del Ballet Nacional y del Teatro Nacional, ¿cuál creéis que es el papel del director técnico? Empieza. ¿Yo? Dino. Bueno, es complejo. Es distinto el director técnico de un teatro pequeño, de un teatro de no más de 12 técnicos, que ya es un teatro grande. A veces es la persona única que te encuentras en un teatro de pueblo, ¿no? de provincias donde vas a ir a hacer un bolo. Es esta persona que tiene una formación suficiente técnica como para entender bien una ficha técnica y comprender lo que le están pidiendo, que tiene una componente humana importante, artística también, para comprender los proyectos, para no reírse de todo, ¿no? Aunque le parezca absurdo lo que le están pidiendo. Y tiene una componente muy mala para un teatro que es más grande, que es a veces como jefe de personal, ¿no? Porque dirigir es saber decir no. Y claro, aparte de que has de optimizar los tiempos y los recursos que tienes y el personal que hay y sus horarios, es que a veces has de saber pegar una bronca, ¿no? Y que no se te ponga todo el equipo en huelga. Esto es una componente delicada. Y me acuerdo que cuando empecé a trabajar me explicaban que vete alerta que te puede caer un martillo del peine, ¿no? O sea, cuando los maquinistas se mosquean, sobre todo los maquinistas que fueron los últimos que hubo que domesticar, ¿no? Teníamos los maquinistas viejos que venían del martillo y el clavo y pasábamos a tener la atornilladora y pasábamos primero al hierro y le hemos pasado al aluminio, la tecnología de la maquinaria, que luego han entrado los motores, de cambiar el concepto de que la electricidad no era solamente para los eléctricos que hacían luz, la electricidad se usa en el escenario y la usan todos, tanto los maquinistas como los iluminadores, como los técnicos de audio y vídeo. Es complicado cuál es. Tamayo decía siempre que el mejor director técnico siempre viene de la maquinaria, que si viene de la iluminación ya tiene excesivamente predilección por el ordenador, y ya ni te cuento si es ingeniero de sonido, que le decimos ingeniero, ¿no? Que estos normalmente tienen estudios de telecomunicaciones. Es muy complejo llevar el sonido y el vídeo hoy en día, ¿no? Y sobre todo esta invasión que la informática ha tenido en el escenario, ¿no? En la vida de todos, ¿no? Parece que sin informática no podemos hacer nada, ¿no? Y se cuelga todo, siempre falla algo. Es muy frustrante la informática, siempre hay algo, hay un cable, hay un driver, hay algo del software, un bucle. ¿No? Por encima de todo, creo que el director técnico tiene que tener una formación técnica suficiente para no estar acomplejado delante de nada, y una formación artística también, y sobre todo humana, una componente humana muy importante de saber tratar con la gente, porque viene a ser jefe de gente, que todos tienen familia y todos tienen problemas, ¿no? Freddy. ¿Freddy? ¿Cómo lo ves? No te oímos, Freddy. No se oye, Freddy. Tienes el micro cortado, Freddy. Ahora, ya. Yo coincido con Dino en una cosa, que todos los teatros no son iguales, es muy distinto si es un teatro grande, teatro pequeño, y sobre todo si son instituciones, como por ejemplo los teatros nacionales o los teatros de ópera, que tienen mucho personal, necesitan un gestor, sobre todo. ¿Por qué? Porque ya tienen jefe de escenario, que en el fondo es el papel que hacía Tamayo cuando Tamayo agrupaba todo esto, pero eso no es normal. Entonces,
necesitan un gestor. Por ejemplo, el liceo creo que es un ingeniero, el director técnico, y es un gestor. Yo no sé ni siquiera si baja del escenario de vez en cuando. Y yo veo en Alemania todos los teatros nacionales son gente de corbata que no bajan nunca al escenario. El escenario, lo que es saber lo que es un puente de luces, a lo mejor ni siquiera es de su dominio. Sin embargo, en los teatros más pequeños, sí que hay directores técnicos. En Francia, por ejemplo, no son la mayoría no son ingenieros, son gente que han trabajado muchas veces, muchos años en este teatro y que conocen el teatro de arriba a abajo. Pero lo que sí creo, y esto es algo que le falta a muchos, sobre todo los grandes teatros, que el director técnico tiene que estar muy cercano a la producción artística. Porque los artistas empiezan a pedir, y hace falta alguien que sepa si lo que están pidiendo es posible hacerlo, pero que también tenga esta sensibilidad artística para intentar darle a su cliente, entre comillas, todas las facilidades para poder realizarlo. Sí. A mí me parece que si tengo que elegir, lo ideal sería alguien que maneje la técnica estupendamente, que sea un magnífico administrador de recursos humanos y materiales y además sepa de ingeniería y de normativa. Pero como Dios no lo podemos contratar, pues entonces si tengo que elegir, efectivamente, una base técnica fundamental no se puede obviar. Efectivamente, la maquinaria suele ser lo que más problemas da de casar, armar, etcétera. La iluminación, resuelto la base de dónde colgar, normalmente los equipos de luces se gestionan ellos solos sin problema. Igual pasa con el sonido una vez que le has reservado el sitio, pero lo que lleva más problemas es casar todos los elementos físicos, tanto en el escenario como la parte legal, la parte de riesgos, etcétera. Entonces, por supuesto que lo tiene que manejar, pero efectivamente, si no tiene esa parte de complicidad con el objetivo del espectáculo, de que el espectáculo tenga calidad y que el artista pueda tener tiempo y recursos para ensayar y para hacerlo bien, se convierte en un dificultador técnico, ¿vale? En vez de en un facilitador técnico. Entonces, las otras partes pueden ser suplidas por un buen jefe de maquinaria, por un buen jefe de luces, pero la parte de estar entendiendo qué se necesita artísticamente o hasta dónde es posible facilitar la parte artística, esa no es suplida por los demás técnicos. Esa es parte suya ineludible. Y por lo tanto, creo que eso tiene que ser no perdible. Lo enlazo con la siguiente pregunta. Es claro, dependiendo de cuál sea la definición de director técnico que entendamos, la formación del director técnico se hará en un lugar o en otro y tendrá unos componentes u otros. Entonces, os quería preguntar si entendéis que el director técnico, o sea, ser director técnico es una carrera, como podría ser la carrera militar, para entendernos, es decir, hay que ser cabo, luego hay que ser sargento, luego, y hay que ir pasando por diferentes aprendizajes para tener una visión global práctica, al margen de que luego tenga formación teórica. O puede ser una carrera que uno va a la universidad, estudia director técnico de teatro y un día llega allí y dice, buenas, yo soy director técnico. Porque claro, ahora existe una demanda, por llamarlo de alguna manera, de formar a los directores técnicos, y se pueden formar de muchas maneras, como carrera profesional o como carrera universitaria, con comillas, ¿no? Entonces, ¿cómo creéis que debería ser la formación de un director técnico? Bueno, yo creo que un director técnico, como producto final, es imposible formarlo en la escuela. Yo creo que es totalmente imposible porque un director técnico que no tiene ninguna experiencia va a ser totalmente inútil. Como cual hace falta una formación práctica muy elevada y una formación teórica, pues sí, sería bueno que la tuviera, pero yo creo que más que la práctica no hay nada. Yo creo que es así. Y además, esto depende mucho sí, de cada país, incluso de cada región.
porque tú trabajas con gente y tienes que manejar esta gente y tienes que entender la mentalidad de cada región, país o lo que sea. Y hace falta una mano izquierda para poder gestionar todo esto. Entonces yo en una escuela lo veo imposible. Directamente, con producto final. Ahora que, por ejemplo, en Berlín hay una muy buena escuela de técnicos y ahí forman ingenieros para maquinaria, iluminadores, forman gente que salen de ahí muy bien formados. Lo que pasa es que con esto, para ser director técnico, no basta. Y de hecho, es como si tú vas 3 años a una escuela de iluminadores, pues a lo Mira, mejor aquí veo que tampoco sales de allí. Bri Nevesely está conectada. Sí. Freddy, tenemos a una profesora de la escuela que acabas de mencionar conectada. Bri. Dino. Sí, yo creo lo mismo, es decir, que ¿tengo sonido? Sí, sí. Sí, sí. Vale, que es importante, y tienes mucha razón con lo que decías, Tano, esa componente entre... Porque no podemos olvidarnos, sobre todo hablando de teatro, que el teatro es este arte de creación colectivo, donde hay muchos nervios hasta el momento del estreno, donde hay que controlar todo. Y si el técnico no participa de este nerviosismo por el estreno y no tiene este respeto por el actor, no está en silencio entre cajas, todo esto, hay una componente importante del director técnico, es que tiene que ser respetado por los técnicos. Y este respeto no te lo da solamente un título. O sea, yo tenía mucha envidia de Tamayo. Cuando yo fui director técnico en Cataluña, solo habíamos 2 directores técnicos, luego aparecisteis vosotros, pero estaba Tamayo en el María Guerrero, ¿no? Y yo aparecía allí en el Romea, en el Centro de Matic. Y cuando conocía a Tamayo, me hablaban los Dagoll Dagón de Tamayo, ¿no? Que luego hizo el barco famoso del Marisel, y lo conocí, claro, y Luis Pascual le gustaba mucho este aspecto fuerte de galán de cine, ¿no? Yo me veía una media mierda allí con cómo me podía imponer a los técnicos. El director técnico va bien que sea alto y fuerte, se tiene que imponer. Tienen que hacerle caso, es el patrón del barco, durante muchas horas hasta que llega la función y se queda en manos del regidor. Esta tiene que tener muchísima mano izquierda, como dice Freddy. Sin duda, para que te respeten tienes que tener conocimientos, pero no puedes imponer tu criterio solo porque yo soy el que mando, porque se te cargan en 4 días. Es que entre todos juntos son muy listos los técnicos, son muy astutos. Y tú tienes que ir más rápido que ellos, ¿no? Intuir. Por ejemplo, un enemigo mío brutal era el iluminador, porque se ponen de pies encima de las butacas y encima de las barandas de las galerías, ¿no? Y esto para el momento de entrar el público tiene que estar limpio, y lo habían limpiado, ¿no? Si tú le pegas bronca a un técnico enfrente de los demás, tienes que ir muy alerta, porque si se te rebota y te contesta mal y tú no tienes autoridad para despedirlo, entonces, ¿cómo mantener, si te han avergonzado y tú tienes que callar? La batalla está perdida. Esto que decía yo, hay una componente de jefe de personal que no lo eres, porque es el gerente el que los contrata y el que los despide. Es la fuerza que debes tener. Tamayo, sin duda, en los teatros donde ha estado, siempre ha tenido un poder muy alto, porque no solo se imponía con los técnicos, es que se imponía con los que lo contrataban, ¿no? Y se ha impuesto tanto que no hemos conseguido traerlo aquí hoy, ¿no? Entre todos. Todos llamándole, no ha conseguido, no ha accedido, tiene como vergüenza escénica. Bueno, pues yo creo que si no tenemos nada más que añadir, vamos a dejar que los participantes, que son muchos, 123 personas, estamos aquí reunidos, empiecen a hacer preguntas. Así que, Rocío o Raquel, Rocío. Hola de nuevo. Solo Hola. recordar que los participantes que están en Zoom, que quieran hacer preguntas, tienen que dar clic a la opción de levantar la mano, que es un botoncito que está junto a participantes. Y ya les vamos dando paso.
Vale. Vamos con Rafael Albeniz. Un momento. Rompo el hielo Hola, Rafa. y empiezo preguntando. Buenas tardes a todos, amigos, amigas, colegas, compañeros y demás. Yo quería preguntar algo que es preocupante. La verdad es que la calidad de los equipamientos que tenemos en general en España adolece y nos obliga algunas veces a hacer versiones de la producción original. Esto es algo que en España tenemos mucho arte, pero ya está bien, ya está bien. Necesitamos estándares de equipamiento estructural y tanto técnico como estructural y tenemos que perseverar y pelear mucho por esto porque dignifica el hecho de que en cualquier punto de este país el público pueda ver la misma producción y no una adaptación de. Creo que eso lo tenemos todo claro. Ahora yo quiero preguntaros, además de los ponentes, a alguno de los que esté conectado, por favor. Tenemos en ciernes un teatro en Madrid, en plena Gran Vía, que se llama el Teatro Avenida. ¿Alguien sabe si hay consultor técnico en este teatro? ¿El Teatro Avenida o el teatro? El teatro del Palacio de la Música, perdón. Vale. Al que está al lado de la avenida, que desgraciadamente ya no necesita consultor técnico, necesita sastre. Sí, el Palacio de la Música sí que tiene consultores técnicos. Está trabajando, Bien, pues, Carlos García Diéguez está trabajando en ese teatro. Bien, entonces y seguro que hace un buen trabajo. Tenemos esperanza de que va a resultar un escenario, un equipamiento en general adecuado. No, pero no por culpa del consultor, sino por culpa de que el teatro, el escenario es un triangulito imposible de gestionar entre la calle, una plaza y una medianera, y en ese escenario difícilmente se va a poder hacer una producción de una mínima relevancia, pero no es culpa del consultor en este caso, no es culpa de nadie. Era un edificio pensado para hacer un Palacio de la Música, es decir, un auditorio musical, y está pensado para que toque una orquesta, sin más. Entonces, no tiene hombros, no tiene nada. Es súper pequeño, triangular y de muy difícil gestión. No será un buen teatro porque las condiciones no lo permiten. Lástima porque tiene una sala maravillosa, pero el escenario no lo es. De cualquier manera, el hecho de tener un consultor técnico hará que, sea como sea el espacio, se le va a sacar el mejor rendimiento posible. Seguramente. Esto me lleva a pensar que mi querido Teatro Albéniz tampoco sabemos si tiene consultor técnico, y hay un lío ahí tremendo entre obras paradas y obras iniciadas. ¿Sabéis si hay consultor técnico? Yo del Albéniz no sé nada. No, creo que no, porque yo he tenido me han hecho algunas consultas para un sistema de butacas automatizadas. Naturalmente no tienen el dinero para hacer esto. Y yo los primeros planos que he podido ver no pintaban muy bien. Bueno, yo llegué a... He pintado los camerinos encima del peine. Sí. Llegué a hablar con el arquitecto, que sabéis que es un catedrático de la Politécnica, ofreciéndome, explicándole que, bueno, más o menos de ese teatro yo conozco cada centímetro cuadrado, y ya lo conocéis todos, sabéis que allí fuimos haciendo apaños uno tras otro hasta hacerlo lo más, a pesar de que era un escenario gallinero, hacerlo lo más funcional posible, hasta el punto que albergó aquel enorme barco de Marisel. Sí, Tremenda sí. y maravillosa función que tengo grabada en la memoria. Bueno, muchas gracias a todos. Yo termino, no ocupo más tiempo, solo pedir que sigamos peleando porque en los espacios escénicos estén bien dotados y lo mejor estructurados posible. Muchas gracias. Intentaremos. Gracias, Rafa. Muchas gracias, Rafa. Tenemos una pregunta de Felipe. Vamos a darle paso. Hola, Felipe. Hola, buenas. Hola a todos. Hola. Pero es Felipe.
Sí, sí, Felipe. ¿Qué tal? Bien. Oye, yo quería hablaros, bueno, a ver, que comentarais un poquito. Habéis hablado antes, efectivamente, de que yo he notado, evidente, un parón a raíz de la crisis del 2008, un parón bestial y drástico en lo que es las consultorías y pues eso, en lo que son los proyectos de equipamiento de los teatros, tanto nuevos como remodelaciones o ajustes de teatros ya antiguos, ¿no? Entonces, me parece además dramático que ha sido justo en el momento que más falta hacía, ¿no? Es justo cuando ha habido, hablo sobre todo en cuanto a luces, pero creo que pasa un poco en todo, en vídeo, maquinaria, justo en el momento en que ha habido el salto bestial tecnológico de equipos, de redes, como hablabais, de DMX, es cuando se ha hecho aquí el parón. Y no solo eso, sino que se invirtió tanto dinero durante el periodo previo, donde vosotros, vuelvo a nombrar a Tamayo también, vosotros, Tamayo, etcétera, estuvisteis en muchísimos de esos proyectos donde se hicieron tanto teatros nuevos como remodelaciones, y creo que son equipamientos que han estado muy bien, pero que realmente no preveían del todo como las situaciones que estamos ahora, por ejemplo, en cuanto a redes de MX, etcétera. Entonces yo realmente como usuario sí noto un déficit en cuanto a eso, ¿no? Y es un problema, y que no sé cómo lo veis o qué solución o cómo se puede plantear esto, ¿no? Y sobre todo además ahora que viene otra crisis evidente, ¿no? Y bueno, muchas gracias por todo, ha sido un placer escucharos, como siempre. Gracias. Te intento contestar. Bueno, Freddy, no, tú, venga. Sí, yo creo que lo primero es el dinero, como siempre. Los arquitectos no quieren pagar a un consultor, las constructoras no quieren pagar a un consultor y el cliente final no tiene ni idea que el consultor le haría ganar dinero, tiempo y eficiencia. Y yo creo que es una cuestión de dinero. Desde el 2008 hay un parón porque ya no quieren gastarse dinero en un consultor, pero probablemente es el cliente final el culpable. Y con el arquitecto, pero a lo mejor no paga suficientemente el arquitecto para que puede conseguir un consultor, no lo sé. Pero yo creo que está directamente ligado al dinero. Nosotros nos dimos cuenta enseguida, al cabo de unos años de trabajar, de que el problema no era que el arquitecto no supiera hacer teatros, el problema era que la propiedad no sabía lo que le estaba pidiendo. Y entonces un tío que no sabía lo que quería se lo dejaba diseñar a uno que no sabía lo que hacía. Y los arquitectos cogían revistas y se atrevían a diseñar un teatro como quien se va al puerto, hace fotos y diseña un barco y no ha navegado nunca, ¿no? Entonces, y recuerdo que Revilla me decía un día, el gerente de Centro, ¿no? Me decía, Lo Dino, tenemos entre nosotros, creo. Decía, Dino, cuando lleves más de media hora explicándole a un cliente lo que se va a ahorrar si tú trabajas, ya no merece más. Si el cliente no se ha dado cuenta de lo que tú sabes no lo sabe otro, que le haces falta, ya no merece la pena que trabajes en este proyecto. Porque te vas a pasar todo el día batallando y no te va a escuchar bien, ¿no? Yo creo que ha habido varios factores simultáneos. Yo creo que por una parte ha habido obviamente un problema de dinero, clarísimo. También ha habido un problema, llamémosle así, de ruptura generacional en los gestores, es decir, los que estaban promoviendo concejales de cultura, etcétera, han cambiado. Y lo que más o menos era una cosa de dominio público, por llamarlo así, en los años anteriores, que alguien que quería invertir un poco de dinero visitaba otros teatros y consultaba, pues de repente se ha quebrado. Se ha quebrado y aparece de nuevo, del mismo modo que aparecía en los 80, un arquitecto que no sabe muy bien cómo se hace y que lo primero que hace es llamar a las empresas que venden los productos. Las empresas que venden los productos, al margen de que las hay mejores, peores, de todo tipo, lo que tienen es una posición muy débil. Tienen una posición muy débil porque la sensación siempre es que quieren vender su producto. Y por lo tanto el arquitecto dice, baratito, baratito, y como mucho te dejo un poquito de dinero, pero no mucho más. Claro, cuando aparecen los consultores, lo que no aparece es la posibilidad, digamos, la posibilidad de malpensar que quieren hacerlo por gastar dinero. Y por lo tanto, la posición de negociación, la posición de
de subir la calidad sin sospechar que estamos vendiendo producto, pues cambia. Y de hecho, los teatros anteriores a los primeros teatros grandes, yo que sé, el Central, la Maestranza, etcétera, tenían unos equipamientos ridículos, hechos por las empresas que en su momento eran las que lo hacían. No tenían más capacidad de vender más. Claro, una empresa, si le compran 2, no va a decir que no vende 2 si no se lo hacen el de 5. Obviamente vende 2 y ¿qué le vas a hacer? No es su trabajo. Entonces, esa irrupción, dicho de alguna manera, del consultor que dio un salto exponencial a la calidad de los equipamientos, de repente se ha caído. Se ha caído, no sé quién es el culpable, no tengo ni idea, pero sí que efectivamente la sensación es de vuelta a empezar prácticamente como si estuviéramos en los 80, explicando en muchos casos en qué consiste tu trabajo y qué es lo que aportas. Efectivamente, pero es que encima, en cuestión de dinero, claro, con muy poca vista, porque realmente gran parte del beneficio que tienen estas nuevas tecnologías es el ahorro del dinero si lo sabes utilizar y si las aplicas con coherencia. Entonces, si no hay nadie que decida cómo se van a instalar estos nuevos sistemas de LEDs y tal, al final es un ahorro de dinero a lo mejor inicial, pero luego a la larga no tiene ningún sentido, ¿no? O sea que, bueno. Pero bueno, es lo que nos ha tocado. O sea, estamos otra vez empezando. También es verdad que hay muy pocos consultores en España. Y por lo tanto, tampoco es fácil que nos conozcan y que puedan recurrir porque pues, somos muy poquitos. Yo que nuestro equipo se dedicó más a teatros pequeños de provincias, ¿no? El problema era convencer a los gestores de aquel ayuntamiento, o de la propia Generalitat, de decir, bueno, ¿tienes la idea con cuántos técnicos van a hacer funcionar esto? Hemos de preparar esos técnicos. Necesitamos que ya la figura del director técnico tenerla aquí, para que él entienda lo que estamos diseñando. Uy. Esto irá con un manitas. Un manitas. Digo, tú le dejas tu coche al primer tío que pase por la calle y tu coche vale X, ¿no? Lo que vamos a meter aquí vale como 5 coches o 15 coches tuyos. ¿Qué quieres? ¿Que reviente los altavoces el primer día el técnico si no sabe de sonido? No había esta... Por suerte empezamos en la época de los 90, con todos vosotros también, a crear las escuelas de técnicos, ¿no? Porque vimos que la succión que iba a hacer la Expo, las Olimpiadas y el Madrid Cultural nos iban a dejar sin técnicos los teatros, ¿no? Y empezamos a cualificar estos estudios. Y estos estudios, pero sin llegar a pensar que un técnico de teatro es un ingeniero. Pues sería como un ingeniero medio, porque no se puede olvidar que un técnico de teatro es un operario, ¿no? Tiene esa componente, ¿no? Pero tiene que tener una cualificación profesional parecida a la que tiene cualquier instalador de gas, ¿no? Un carnet que le permite hacer cosas y que puede trabajar con 380 y 220 y no electrocutarse, ¿no? Hemos pasado muchas etapas. Tú decías, ¿cómo se forma un director técnico? Es que, ¿cómo se forma un técnico? ¿No? De todas maneras, Dino, yo lo que veo de parte de ese problema, veo un cambio de concepto en los propios equipamientos. Es decir, en los teatros que me vienen, ninguno tiene peine. No, sin peine, una cosa bajita como... es como que el teatro, lo que nosotros conocemos como el teatro, no está en la cabeza ni de los gestores culturales nuevos, ni de muchos arquitectos. No hay torre escénica, se empeñan en achatarlas y empujarlas para abajo. Yo antes tenía una pregunta que antes me la he saltado y que quería recordársela a Freddy. ¿Qué se está haciendo de nuevos teatros en Europa, etcétera? ¿Hay algún cambio en este sentido de que los nuevos contenedores del espectáculo tengas cierta percepción de que son diferentes, o hay alguna innovación que desconozcamos aquí, que con la crisis prácticamente no hemos hecho ninguno desde hace muchos años? Bueno, hay una cosa que está cambiando mucho en el mundo. Es que el teatro, cada vez se le pide más al teatro una cierta rentabilidad. Es que esto de tener el teatro, como se hacía Pascual, tener el teatro María Guerrero, cerrado 15 días, 3 semanas, a veces un mes, para montar el espectáculo, y ya en la mayoría de los sitios es impensable. Los teatros lo que intentan es tener un evento, porque ya no se habla ni siquiera solamente de teatro, se habla de hacer muchos eventos, de hecho, hacen eventos en el Teatro Real, porque es una buena entrada de dinero. Claro. Entonces, están pidiendo salas
transformables para poder hacer muchos eventos. Como sabes, Gala, nosotros hacemos el sistema de butacas que giran, que lo puedes dejar el suelo plano en 15 minutos o hacer distintas alturas, etc. Y esto a los teatros que tienen un buen gestor, que es capaz de venderlo todos los días con eventos, es realmente lo que se está buscando más y más. Y de hecho noto que tenemos cada vez más peticiones de nuestro sistema por eso. Y la verdad, sigues teniendo razón en lo que tú decías antes, Tano. Sin embargo, el escenario ya se queda más pobre. Porque el escenario ya se apañarán. Pero lo que les importa es poder hacer un evento, un banquete que le venden la cena a 1.000 euros por barba. O hace una presentación de un coche que lo paga la empresa y que ahí mete no sé cuántos millones. Y todo el material es alquilado y da igual si se montan truces y no sé qué. El escenario pierde importancia. Cada vez más vemos que meten los camerinos debajo del escenario, ¿no? Ya no quieren hacer escenarios desmontables. Nadie va a poder plantear un espectáculo. El escenario desmontable vamos, ni entra en el pensamiento de esta gente. Solamente si topas con un teatro que tiene claro que va a ser musicales o cosas de estas. Si no, ya no. Felipe, ¿alguna cosa más? Nada más. A la siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Pues vamos con Dani, que tiene la mano levantada. Hola. Hola, Dani. ¿Cómo le va? Mi consulta básicamente es si sienten que vamos en decremento cuando ustedes hablaban de que ya no se tienen en cuenta las texturas a la hora de trabajar, de poner doble 201 y todo eso. Que a pesar de tener mayor tecnología, estamos yendo como hacia atrás con la calidad de los espectáculos y con nuestro trabajo, por supuesto. Freddy, ¿te animas? No sé, no sé qué contestar. Si vamos atrás, yo creo que no. Yo creo que vamos cambiando. Al final nos adaptamos todos. Es como antiguamente, al principio de la gira, yo, por ejemplo, cuando era director del Ballet Nacional, yo intentaba para todos los medios que los decorados se pusieran en el suelo, que no necesitasen barras para levantarlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los teatros donde iba de gira no las tenían. Y yo creo que se está pasando un poco esto. No baja la calidad, cambia. Y de hecho no olvidemos que ahora el vídeo tiene un papel muy, muy, muy importante en la mayoría de las producciones. Yo no creo que baja el nivel. Y de hecho ahora tenemos focos motorizados, robotizados, tenemos medios que no teníamos antes y que son bastante espectaculares, que sacan mucho rendimiento, ¿no? Yo no creo que estamos bajando de nivel. ¿Y no? Sí, ¿Cómo lo ves? Estamos en medio de una transformación, con una crisis y entrando en otra. Eso va a ser importante. La falta de dinero impide, pero la falta de dinero agudiza el ingenio. Vamos, el problema del teatro, y yo creo que en general no es un problema tecnológico, es un problema de imaginación, siempre es un problema de poesía. Y también la luz puede ser muy poética con pocos focos. No es una cuestión de 400 focos la luz. La luz en principio sirve para ver. Y luego el efecto llevado al extremo puede ser una idiotez, porque me impide ver quién coño está hablando, ¿no? Nos va a forzar a todos a una cierta humildad. Este confinamiento está afectando a toda la sociedad y el espectáculo, el teatro es de lo más sublime que hace la humanidad, ¿no? Como decía Luis Pascual en la carta que le mandaba el otro día al ministro de Cultura, le decía, coño, como decía Churchill, sí, si cojo el dinero de cultura para la guerra, ¿para qué coño quiero hacer la guerra si me quedo sin cultura, no? Si tengo que defender la cultura, mi cultura, por eso hago la guerra, ¿no? Hay que ser positivos, ¿no? Como Freddy, que es siempre tan optimista. Estamos avanzando por un camino extraño, lleno de sombras.
Yo, Dani, diría que lo que hay es un cambio de percepción. Aparecen nuevas percepciones de nuevas imágenes y por un camino vamos hacia allá. A mí lo que más me preocupa es una sensación que tengo de que en el mundo del espectáculo empieza a pasar como en la sociedad, y es que cada vez empieza a haber más distancia de las clases sociales. Es decir, hay espectáculos maravillosos con muchos medios, etcétera, y el teatro cada vez es más pobre, más pobre, más pobre. El teatro, es decir, que está aumentándose una brecha, que un teatro que había intermedio, comercial, de mucha dignidad, público, que estaba equilibrando, de repente empieza a desaparecer, y pasamos de las compañías más pequeñas que trabajan como puedan a las producciones más grandes. A mí me preocupa un poco esa pérdida del formato mediano de compañía que puede vivir, y estamos desde el alternativo más off y más voluntarista hasta la gran concierto superproducción en una distancia demasiado grande, pero van a convivir sensibilidades, y claro, los planteamientos de ese teatro pequeñito son unos completamente diferentes que los planteamientos del otro teatro, del otro día que hablaban Juanjo y Carlos de los musicales. Claro, para mucha gente era como ciencia ficción, ¿no? No sé si te hemos contestado, Dani. Sí, sí, totalmente. Yo lo que, a ver, yo hago un poco de jefe técnico en mi trabajo. Yo lo que por ahí siento, a ver, yo hace del año 98 que estoy en el medio, siento como que mucha tecnología nos está como retrasando mentalmente. No sé cómo expresarlo básicamente, o sea, entiendo que es mejor tener un cabezal móvil que tener un par mil. Eso lo entiendo absolutamente, pero a veces veo que se logran mejores cosas con un par que con un cabezal. O sea, como que el cabezal nos quitó el ingenio, a eso me refiero. O sea, el jugar con la carpeta de filtros, buscar el tono ideal para un vestido o para un rostro, como que lo hemos perdido. A eso me refería, o sea, como que estamos perdiendo esa calidad de tener o ser más exquisitos a la hora de trabajar. Básicamente ese era mi cuestionamiento. Pues creo que la crisis esta que nos viene encima nos va a obligar a centrarnos en la sensibilidad de los pocos medios, porque los muchos me parece que los vamos a tener complicados. Así que igual volvemos a esa delicadeza y sutileza del teatro más cercano. Algo habrá que sacar bueno de esto. Yo tengo guardado todos mis filtros, así que... No los tires, no los tires. No. Bien. Gracias, Dani. A ustedes. Gracias. Vamos con Nicolás. Hola, compañeros. Hola, Nico. Hola. Muchas gracias por compartir vuestra sabiduría. Sois geniales. Bravo. Quería haceros una pregunta que quizá podáis contestar los tres. Veréis. En España hemos visto algunos despropósitos, bastantes, en la construcción de infraestructuras teatrales, sobre todo en cuanto a sus dimensiones. Hay varios ejemplos que conocéis de sobra, seguro. Aquello de que los de Patones de arriba quieren construir un teatro con la premisa de que, fundamentalmente, sea más grande que el de Patones de abajo, ¿no? Siempre. Eso es lo más importante, ¿no? ¿Cuál sería la clave para determinar el tamaño y aforo adecuado para un espacio escénico polivalente en una ciudad tipo? Así, ¿una ciudad tipo bueno, qué? No sé, en una ciudad. Yo antes de que contesten voy a decirle que van a estar de enhorabuena los de esos que se equivocaron poniendo un teatro tan grande, porque ahora con 2 butacas entre medias de los espectadores, con 300 lo van a poder llenar en esta época de confinamiento. Así que van a poder hacer espectáculos que nadie más va a poder hacer. Pero aparte de la broma, les dejo a Dino y a Freddy. No sé, la verdad no... En los espacios polivalentes tienen un inconveniente, y es la cuestión acústica. Nosotros, bueno, porque en catalán
valiente y malo, me acuerdo que nuestros ingenieros acústicos con los que trabajaban decían espai polivalent, espai polidolent. Es decir, que si sirve para voz, no sirve para música. Y entonces, para que el espacio sea polivalente, tiene que tener una acústica variable. Y esto lo convierte en complicado de hacer. Y cuando incluso lo resuelves bien, resolverlo bien es muy caro. No sé. Hay que dejarlos en una respuesta acústica entre la voz y la música, y entonces no acaba de ser bueno ni para una cosa ni para otra. No son espacios sensacionales. Si es pequeño, sí. Si es una sala experimental, una sala que no pase de 400 localidades, pero estas salas no dan mucho dinero. No sé. ¿Tú qué dices, Freddy? No, lo que estoy viendo... se construyen cada vez más salas polivalentes y además que se pueden separar en más pequeñas. Pero yo no tengo receta ninguna. Yo no podría decir, porque efectivamente las salas polivalentes tienen unas ventajas y otros muchos inconvenientes, como lo que acabas de mencionar. Yo no puedo darte una respuesta a esto, Nicolás. No tengo receta, desde luego. Tano y yo trabajamos para el Gran Palacio de Congresos de lo que fue la Barcelona, el Fórum, ¿no? Sí, el Fórum. ¿Tano? Sí. Y que era una sala que podía ser de 4.000, que se convertía en 2 de 1.000, que se convertía en 4 de 1.000. No sé, trabajamos mucho en crear el programa con especialistas americanos que venían con sus conceptos de la importancia del parking, la importancia de hacer grandes eventos, grandes congresos de cardiología, sobre todo, ¿no? No sé cómo ha terminado funcionando el Palacio de Congresos este. De todas maneras, yo creo que la pregunta de Nicolás no iba solo por las salas polivalentes, sino un poco por el tamaño desmesurado de algunos teatros en ciudades pequeñas que estaban fuera de escala, y yo creo que ahí excede un poco, y además creo que hay que introducir el gestor cultural. El gestor cultural es el que tiene que saber cuál es el modelo de teatro que necesita para su región, para su comunidad y para su comarca. Porque además no son todas iguales. O sea, no se puede hacer una receta. Hay sitios donde la gente va mucho al teatro, hay sitios donde la gente no va jamás al teatro. O a lo mejor si van a, yo qué sé, a los carnavales o no van a otra cosa. Entonces, igual que antes Dino decía muy acertadamente que muchos de los fracasos de los equipamientos culturales vienen de una cosa que dicen los arquitectos, y es que no hay mal proyecto, sino que hay mal encargo. Es que el encargo, es decir, el que define qué es lo que pretende y qué es lo que busca de ese equipamiento, realmente no lo sabe. Y aparece un fenómeno triste, y es pliegos de condiciones de concursos de arquitectura para hacer teatros que van copiando de ayuntamiento a ayuntamiento cuando quieren hacer un teatro. Entran en la red, descargan concurso de arquitectura para teatro y lo copian y lo pegan. Y entonces te encuentras con que dice una ciudad de, yo qué sé, de 15.000 habitantes, se podrá hacer ópera, se podrá hacer concierto sinfónico, y dice, pero ¿quién va a ir a verte? Entonces, hay una triste despiste, no de todos, porque hay gestores culturales realmente excepcionales, pero hay un despiste en muchos gestores culturales que programan de oídas o sin gestión cultural. Directamente es el alcalde que quiere tener el teatro que es más grande que el de al lado. Ahí hay un bache en la gestión cultural que yo creo que tiene que ser, no puede ser suplida por la siguiente parte. Nosotros podemos hacer un teatro buenísimo cuando sabemos qué es lo que se va a hacer en él. Pero en muchos casos hacemos una buena parte de ese trabajo de disuadirle al alcalde que no haga ese teatro que quiere hacer, porque jamás lo va a llenar. Que para qué quiere un teatro de 1.300 personas si solo es para el día de la fiesta, de la elección de la reina de las fiestas. Pero para eso hace falta saber hábitos culturales, estudios de población, en fin, muchas otras cosas que excede el trabajo habitual que podemos hacer, y que deberían intervenir más gente, no solo los consultores escénicos de teatro, de la sala de escenario, sino de todo el concepto de ese edificio. Y Dino ha hecho muchos planes
funcionales. Donde buena parte del trabajo que estabas haciendo era ese, pero a veces hemos intentado completarlo y buscarle, aunque solo sea sentido común, pero otras veces pues no conoces exactamente esa región, cómo funciona esa zona. Es un problema grave, pero no tengo la solución. Nico. Muchas gracias, amigos. Adiós. Gracias, Nico. Gracias. Pues nos quedan 10 minutos para terminar. Vamos a ir con Albert, que tiene la mano levantada. Albert, no sé si hay algún problema con tu audio. Te estoy reiniciando, pero no... Ahora, Albert. Hombre, Albert, toda. ¿Qué tal? Hola, Albert. Bueno, yo lo que quería es introducir una cosa nueva, no para que nos pasemos aquí mucho rato hablando, pero sí que un aspecto diferente, ¿no? Vamos a ver, el trabajo del consultor no tendría que quedar en la construcción del teatro, tendría que ir más allá. Y a esto yo le ataño la responsabilidad a la gente que trabaja en los teatros. La gente que trabaja en los teatros son muy importantes. Porque si bien tú puedes haber tenido unos teatros que se han mal diseñado, que no ha habido dinero para comprar focos, como nos ha pasado a veces, que hemos hecho teatros que no hemos podido comprar focos ni altavoces, ¿no? Pero yo lo que noto a faltar mucho es la implicación muchas veces de la gente del teatro, que la gente del teatro, y en esto tenemos experiencia, es la que está luego día a día al lado del gerente. Y si tú no le convences en una primera fase de construcción a un político, pues esa rentabilidad que vosotros hablabais, Tano, pues mira, lo que quiere es inaugurar. Pero luego el político que se va a quedar ahí, el gerente que se va a quedar ahí gestionando todo esto durante años, ya ve las cosas de otra manera. Y por experiencia os digo que ahí hay una responsabilidad también de los técnicos, de los directores de los directores técnicos que trabajan en los teatros. Porque si bien, y vamos a ese escenario, ¿no? Si bien que vamos a un escenario de poco dinero, pero os aseguro que con poco dinero cada año vas haciendo y puedes hacer muchas cosas. Y ahí también tendría que haber esa relación con el director, con el consultor escénico, porque esa relación se corta muchas veces, ¿no? Esa relación se corta, allí aparece un personal que no sabes bien de dónde ha salido y ese trabajo solo lo puedes hacer desde dentro. Solo lo puedes hacer desde dentro muchas veces, no desde fuera, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante también. ¿Y no? ¿Quieres contestar? No, entiendo lo que dice, que es que con Albert él ha sido el responsable de audio y vídeo del equipo durante estos 30 años y sabe lo que dice, porque él se ha quedado a veces como director técnico en algún auditorio, alguna cosa que hemos hecho, ¿no? Sí, creo que cuando hemos diseñado un escenario que por limitaciones, claro, cuando recortamos no las recortamos en las infraestructuras, lo recortamos en los equipamientos que se pueden ir a comprar en cualquier momento. Pero si aparecen unos técnicos que se ponen en contra del trabajo que has hecho y no se conectan contigo para hacer llegar el proyecto hasta donde soñaba llegar el proyecto, pues se queda cojo. Supongo que es por ahí donde dice Albert, ¿no? Bueno, más allá, perdona, más allá, Dino, es que cuando estás tú, yo ahora estoy gestionando un gran equipamiento en Barcelona y más allá puedes hacer muchas cosas tú desde la gestión del equipamiento. Gestión técnica, me refiero, puedes hacer muchísimas cosas, pero yo veo que no se hacen. Yo veo que no se hacen, que se ha de hacer un trabajo de... Por ejemplo, fijaros, ahora tenemos un problema grande y no quiero enrollarme en esto, pero que la gente no está pensando. Hay un elemento que son los auriculares que se utilizan en muchas situaciones que posiblemente ya no los podemos utilizar para presentar ciertas cosas, porque va a tener un problema de salud, ¿no? De contagios, ¿no? Y ahora estoy en el MACBA, en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Bueno, nos estamos replanteando todo esto. Bueno, va a tener mucha importancia si mi equipo convence al gerente de que hay que ir a buscar no sé qué. ¿Me explico? Sí. O sea, los teatros son cosas vivas. No se queda el teatro ahí cuando lo has acabado
Oye, tirar 4 cables, tirar cables, hacer, a veces puede ser barato, ¿no? Y yo creo que hay una responsabilidad también en la vida del teatro. El teatro no es una cosa muerta, es una cosa viva, y hay una responsabilidad en la gente que luego estamos en esas instituciones que las renovamos o no las renovamos, o que estamos trabajando, y ya no son esos costes tan brutales del inicio de un teatro que es enorme, ¿no? Y ahí pienso que también hay responsabilidad de los técnicos o de los directores técnicos. Solo era para introducir un factor un poco distinto al de la construcción solos. Albert, yo creo que tienes razón y tiene que ver con digamos, el método de construcción de los teatros en España. Es decir, normalmente cuando se construye el teatro lo construye una institución, llamémosle el Ministerio de Obras Públicas para entendernos, y lo va a gestionar el Ministerio de Cultura. Entonces, aparece un bache entre las dos fases, la de construcción y la de explotación. Dino decía antes que en muchos casos se le ha dicho, oye, que venga el director técnico ya. Yo no puedo dejar el teatro en un bache vacío entre que yo termine y el otro. Hace falta que haya una continuidad en el traspaso de papeles. Y eso normalmente no ocurre. Y además también tiene que ver con otra cosa, y es que no solo es un asunto estructural, sino un asunto económico. Es decir, el dinero que no te gastaste aquí no se lo puedes pasar y que se gaste el siguiente. Me decía el que fue director técnico del Cursal de San Sebastián que por qué se tenía que gastar todo el dinero del presupuesto antes de la inauguración, que si no podía reservar una parte y en función de cómo fuera fluyendo los espectáculos, ir comprando lo que le hiciera falta. Que por qué tenía que comprar una cosa que a lo mejor no le iba a usar nunca, pero si no la compraba en ese momento no se la daban y no le dejaban que el mismo dinero se lo guardara y lo fuera comprando paulatinamente. Entonces tiene que ver con ese tipo de gestión, por una parte, que eso, digamos, vicia lo que no compres hoy, mañana lo vas a comprar, sí que gástate todo el dinero hoy, cuando efectivamente dice, mira, te pongo una base de focos, te dejo aquí una reserva de dinero y ya verás tú, según te vaya el tipo de espectáculo que hagas, qué foco compras después, ¿vale? Eso no suele ser posible administrativamente. Y también una postura que muy pocos directores técnicos tienen, y es ser capaces de intervenir en lo que le dan. O sea, casi todos son capaces de criticar, y decir, vaya mierda, esto no funciona, pero muy pocos son capaces de decir, bueno, no funciona, vamos a cambiarlo. Vamos a quitar esto que está. Alguna vez que llega a un teatro después de un tiempo y muy respetuosamente el director técnico dice, mira, bueno, perdona, es que hemos cambiado esto de sitio y lo hemos puesto aquí. Y digo, joder, qué bien, qué alegría, ¿no? Qué alegría que lo hayáis cambiado, porque efectivamente si a ti te gusta trabajar de esa manera, bienvenido sea, para eso lo hemos puesto, ¿no? Son infraestructuras para adecuarlas. Y por último, también reconocer una cosa fundamental. Hemos hecho magníficos teatros que ha tenido un muy mal equipo técnico posterior, y el resultado es que la gente cuando ha ido allí ha dicho, este teatro es malo, con lo cual no todo es el teatro, y hemos hecho teatros normalitos con un equipo técnico maravilloso, proactivo, y que de 3 que habíamos hecho han conseguido sacarle 10, ¿vale? Y que todo el mundo que ha ido allí ha dicho, este teatro es la leche. Y yo totalmente de acuerdo. Muchas veces he dicho, no, el teatro es exactamente igual que el de al lado. Lo que pasa es que estos técnicos le sacan todo el partido que tiene el teatro. Entonces yo creo que hay, por los dos lados, hay, no digo culpas, sino responsabilidades en que eso no ocurra, pero sería una asignatura pendiente que esa transición entre construcción y explotación se hiciera de manera más paulatina, y de nuevo, con perdón, aparece el gestor cultural como elemento puente entre una fase y la otra, porque él normalmente sí que suele estar. Sí, y ahí en Palma con lo que hablábamos del director técnico. El director técnico es el que tiene que ser capaz de crear esta actitud en el equipo técnico de un teatro. Y yo he ido de gira, he visto teatros con muy mal equipamiento, con poco equipamiento, pero un equipo humano bueno, y se conseguía todo. Sí, a eso me refiero, Tano. Ese es un tema. Se pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer muchas cosas a posteriori, y creo que muchas veces no se hacen, ¿no? Creo que es exactamente lo que has dicho, Tano. Quizás tenga que ver con una, no sé si carácter español, por no ser fatalista. Aquí hacemos una autopista nueva y no la mantenemos, y entonces la dejamos 30 años hasta que se rompe y dice, bueno, habrá que hacer otra. Efectivamente, el planteamiento es que no se nos estropea la autopista, y eso significa no solo limpiarla, sino a veces
mejorarla y hacerle un ramal nuevo, en fin, mantenerlo vivo, porque efectivamente no se puede pensar que el teatro hemos terminado y va a durar toda la vida, no. Y ni siquiera, es decir, nosotros nos acercamos lo más que podemos, pero luego cada teatro tiene su singularidad, su manera de explotarlo, sus tipos de espectáculos donde tú has hecho un estándar y cuando llegas allí, pues esos focos los tienen guardados, no los han usado nunca, o esos micrófonos, y necesitan comprar otros al día siguiente. Entonces, sí, es que si no hay continuidad entre la consultoría, la puesta en marcha y la dirección técnica de la explotación, efectivamente el teatro envejecerá y se pudrirá. Total, absolutamente de acuerdo. Gracias. No hemos conseguido que Tamayo diga algo. No ha venido al final, Tamayo. Ah, no ha venido, ¿eh? No. Raquel. Muchas gracias, Albert. Vamos a pasar a Leonardo Murcia. ¿Leonardo? Sí, hola. Hola. Hola, buenas. Mucho gusto, Leonardo, desde Bogotá. Wow. Quiero más, es una pregunta. Ya se ha hablado del equipo técnico, de la infraestructura, pero ¿qué o cómo o de dónde se basa o se basan para saber, digamos, la cantidad exacta de equipos para incluir en un rider? O sea, ¿cuántos sabemos cuántos equipos van a ser de un tipo, cuántos equipos de otro, qué tipo de aparato, qué tipo de consola, qué tipo de esto? O eso, en las cantidades, ¿qué los lleva a basarse o a saber cuánto es lo que necesita este teatro o este espacio? Bueno, esto realmente saberlo no lo sabemos cuando hacemos un teatro. Lo que sí tenemos más o menos la idea de qué tipo de espectáculo que se quieren hacer, cosa que muchas veces es difícil porque luego cambia, porque el que te pide que se haga de todo y luego hay cosas que no hacen. Por ejemplo, en España todos los teatros querían una concha acústica, que además es un problema porque hay que guardarla, ocupa mucho espacio y todo esto. Y la mayoría no han hecho música sinfónica nunca y no la han usado. Y cuanto a los focos y los altavoces y los micrófonos, pues es un poco una cuestión de criterio. Intentas dotar al teatro de una dotación suficiente a tu juicio, dándole una mezcla de modelos para que pueda servir un poco para todo. Y luego, naturalmente, siempre tienes un presupuesto. Entonces, cuando te dicen, bueno, para equipamiento tenemos tanto. Entonces, pues también te tienes que seguir el presupuesto que te dan y a veces te da para mucho y a veces te da para muy poco. Dilo. Sí, no, es una cuestión de, como decía antes Tano, nosotros nos dimos cuenta pronto de que el problema era que el cliente supiera lo que estaba pidiendo y entonces nos dimos cuenta que teníamos que hacer un plan funcional antes de que dibujar nada y antes que el arquitecto hiciera ningún dibujo. Y en este proceso entraba esta faceta, el propio Tano, que es sociólogo, y teníamos un compañero que es Toni Tarrida, especialista en producción, y nos dimos cuenta que cuando hicimos el libro de la escenotecnia, de los que nos lo encargaron, Gescenic, ellos se consideraban también consultores escénicos, pero de gestión. Entonces, ¿dónde poníamos en la frontera entre los consultores escénicos de gestión y los consultores escénicos técnicos de escenario, de diseño del teatro, ¿no? Entonces, sin duda, y ya con Michael, mi compañero canadiense, con el que empezamos a trabajar de consultores durante 10 años, él venía de Canadá y decía, es que los grandes consultores canadienses tienen su equipo, tiene estos especialistas en producción y gestión, los grandes consultores de Montreal, con los que tú estás ahora, ¿no? Me acuerdo una anécdota simpática con Tano y Tamayo. Tano y Tamayo estaban haciendo el teatro Lliura y tenían dudas sobre cómo funcionaban los Vertilif, un sistema que fabricaba también Gala. No sé si lo fabrica y funcionaba con Ya no compresor. lo fabrican. Ya no lo fabrican. No. Pero nos preguntaba y nosotros, a través de Michael, le preguntábamos a los consultores, amigos nuestros, de Montreal, pero esto lo habían diseñado
su competencia. Y nuestros amigos consultores Trizar, Luc Plamondon decía, pero no entiendo cómo funcionáis en España. O sea, vuestra competencia os pide información para que yo la consiga de mi competencia, pero ¿cómo trabajáis? Yo digo, coño, es que somos amigos, nos ayudamos entre nosotros, ¿no? ¿Te acuerdas de eso, Tano? ¿No? Sí, de esta situación surrealista, ¿no? Pero que es imprescindible. Y estos tenían planificado cómo hacían una reunión, dónde se ponía cada uno para convencer a la propiedad, ¿no? Nosotros tardamos varios años en saber qué coño era un plan funcional. Y en este plan funcional tenían que estar estos especialistas en producción y gestión, en poder analizar toda la conurbación de ese teatro, con qué teatros competía, qué capacidades de atracción de público tenía, de espectáculos, ¿no? Cuando tuvimos, y llegamos a hacer algunos bien hechos, y entre estos que trabajamos juntos, Tano y yo trabajamos para del Gran Palacio de Congresos del Fórum de Barcelona, ¿no? Pero luego, hasta esto se pasan por el forro, ¿eh? O sea, habiendo trabajado muchos meses para decidir exactamente qué tipo de teatro, qué tipo de equipamiento tiene que tener, para saber oiga, si usted no tiene tanto dinero, no se ponga en esa idea porque no lo va a hacer bien. No se trata de comprar un coche todoterreno o un coche... Es que usted no tiene ni para una moto, ¿no? O sea, entonces, o tiene el dinero o no se ponga porque vamos a tirar todos el tiempo, ¿no? Pues soñar mucho en un proyecto que luego no se hace es algo muy frustrante, ¿no? De todas maneras, Leonardo, intentando recuperar, no hay una fórmula. Es oficio, es un asunto en alguna medida estadístico de ver qué es lo que en ese momento en el mercado está utilizando la gente creativa. Yo creo que hay unos estándares que muchos compartimos. De hecho, estamos en un momento de transición realmente importante y es que en este momento, a mí si me dices hace 15 años que te hiciera un equipamiento básico de iluminación de un teatro, probablemente tardaría 15 minutos. Es decir, tantos PCs, tantos recortes, era una cosa bastante estándar. Podías tener más dinero, menos dinero, ponerlo de mejor calidad o más cantidad, pero digamos la base estaba clara. En este momento, con los móviles, los LED, hay una ruptura de ese consenso y de hecho en cierto planteamiento quizás hacer una encuesta entre los miembros de la AI, de si tuvieras que equipar un teatro, ¿tú qué le pondrías? Porque creo que tenemos que llegar a un nuevo consenso equivalente al que teníamos antes, que todos mirábamos un rider de un teatro y decía, pues está bien equipado, con esto yo hago. Habías dicho, teníamos para ballet, tenemos recortes, tenemos para hacer ambientes, lo teníamos todo clarísimo y ahora de repente, ¿cuántos móviles? ¿WAS, no WAS, tricolor, 25 color, RGB, no, sin él, blanco? Estamos en un momento de redefinición importante y por lo tanto, como tal redefinición, seguramente habrá errores. Seguramente habrá errores. Pero no son errores en bruto porque esto es una cosa que se realimenta. Y en la función de lo que tú te encuentras en el teatro, tú vas a diseñar con eso. Y por tanto vas a pedir eso. Y ahí aparece la industria, por un lado, presentando y presionando con sus modelos, los diseñadores, por otro lado, eligiendo lo que necesitan y el dinero por el medio. Pero no hay una receta. Es pura práctica estadística de cada uno y en buena medida ensayo y error. Ok. Muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias. Gracias a ti. Adiós. Vamos con la última pregunta de Juan, que le tenemos esperando. Vamos con Juan. Uy, Juan. Hola. Como podréis comprobar o imaginar, me ha costado quedarme callado hasta ahora, ¿eh? Me imagino. No, pero hoy os tocaba a vosotros, a mí ya me toca de vez en cuando. Yo no tengo mucho más que aportar, que me siento identificado con vosotros, con vuestro trabajo, que Tano, Dino, Freddy, que os doy en nombre de la AI y de todos los que os están escuchando, unas gracias tremendas. Lógicamente hay un personaje, el 1A, que ha dicho Tano, que a partir de ahora le vamos a llamar Unamuno, que es el que nos ha, José Luis Tamayo, hablo de José Luis Tamayo, que es el que nos ha inculcado este amor por lo que hacemos, ¿no? Y por respetar el hecho artístico en un escenario. Gracias, Tano, por recordarnos a Fontanals. Él fue otro de nuestros mentores y sin su apoyo no hubiéramos hecho nada de lo que hicimos. Fontanals nos ha dejado un gran heredero, ¿no? Que es Manolo Fontanals, que es el director técnico de los teatros del Canal. Creo que es otra de las personas más preparadas en estos ámbitos, ¿no? Y para acabar, mi solidaridad absoluta con aquellos que tienen el valor de hacer la dirección técnica de un teatro, ya sea grande, pequeño, hay que tener valor,
Yo me retiré de esto, yo ya dije que no podía más, también por mi amor por la luz. Pero somos autodidactas, tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Estamos formando a nosotros mismos. Y luego, en su defensa, por mi trabajo paso por diferentes centros públicos y privados, y en su defensa tengo que decir que se han convertido en jefes de personal y que no les deja ese tiempo, esa cantidad de tiempo y de horas que dedican a cuadrar horarios y tal, no les deja disfrutar del escenario, y eso es una tristeza. Entonces, digamos, mi solidaridad con ellos para que pinchen un poco, y como en cualquier empresa que tiene más de 100 trabajadores, que de hecho hay teatros que tienen muchos más, que haya un jefe de personal que les organice esto y que les liberen y que se puedan dedicar a lo que se tienen que dedicar, que es a sentarse, lo que nos enseñó Tamayo, lo que nos enseña y nos sigue enseñando, que es a sentarse en el patio y butacas, observar lo que pasa y arreglar todo lo que no funcione. Dicho esto, reitero mi agradecimiento absoluto y nada más. Gracias, de verdad. Muy bien. Gracias. Gracias a ti. Raquel, ¿tenemos alguna pregunta más? Pues no, ya no tenemos más preguntas, así que, pues bueno, nos despedimos de todo el mundo. Muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos esta tarde. Bueno, pues a los dos súper invitados presentes y al ausente, gracias por vuestra sabiduría y vuestra generosidad. A todos los que habéis asistido, gracias por habernos aguantado. A nuestros anfitriones de la AI y organizadoras, pues muchísimas gracias por la profesionalidad y súper organización que detrás de estos eventos hay. Y únicamente recordaros que la próxima semana, el viernes 8 de mayo a las 6 de la tarde, nos vemos aquí de nuevo con un sugerente título, Bailando entre la luz y la sombra. Y otros 3 invitados de lujo: Nicolás Fischer, que ha intervenido hace un momento, iluminador y vicepresidente de la AI, que conversará con Goyo Montero, coreógrafo, y a la mesa de control del diálogo estará, atenta a cada cue, nuestra compañera iluminadora y muy versada en danza, Olga García. Muchas gracias a todos, salud y hasta pronto. Adiós, hasta luego. Adiós. Adiós, Freddy. Adiós, Nino. Tano. Adiós, Tamayo. No os vayáis. Tano. Ah, no nos vamos.